¿no? Que están sosteniendo. Bueno, aquí está unido el cable. Aquí también, aquí está unido el cable. Y en este caso, pues hay varias masas, ¿no? Bueno, aquí hay una fuerza que está de 600 newtons, aquí una fuerza de 600 newtons. Aquí hay una fuerza que justamente esa es la que me están pidiendo. Además, bueno, la distancia de este punto a este, bueno, estos son 3 metros. De aquí a acá sobre la horizontal son 6 metros. De aquí a acá son 6 metros. De aquí a acá serían 3 metros. En este caso, este cable no está al mismo nivel que este. ¿Sí? Es decir, aquí el cable se está sosteniendo aquí, pero este pedazo está sosteniéndose, pero 1 metro arriba, ¿no? O sea, de aquí a acá mide 1 metro. Entonces, esos son los datos del problema. Bueno, aquí también, ¿no? La distancia de aquí a acá, de esta línea a este punto, pues esta parte mide 3, de aquí a acá mide 4 metros. Y bueno, eso sería YD. Esos son los datos del problema. Entonces aquí, como en muchos casos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es eh, aplicar las ecuaciones de equilibrio. Entonces aquí, como aquí hay una unión, ¿no? En esta parte, en el punto A, pues aquí van a aparecer otras, digamos, van a aparecer dos fuerzas, ¿no? Tanto aquí como en este punto, ¿no? Digamos, aquí se está sosteniendo en algo, de algo y entonces ahí aparecen dos fuerzas, ¿no? En este punto y en este. Entonces vamos a llamar esas fuerzas, por ejemplo, aquí vamos a llamar, pues justamente Y. Y la siguiente fuerza, pues vamos a llamarle, pues X. Y por este lado, pues también vamos a llamarle, aquí le vamos a poner una fuerza, que vamos a llamarle aquí AY y aquí AX, ¿no? Entonces aquí se está sosteniendo, aquí van a aparecer una fuerza Y. Bueno, aquí no la puse, debería de estar aquí, porque es la componente de Y, pero bueno, por el espacio, pues nada más lo dejo a un lado, ¿no? Es la componente Y y es la componente X. Entonces hay que aplicar las condiciones de equilibrio. Entonces, las condiciones, bueno, ahorita vamos a poner las ecuaciones y ahorita así que les dejo que copien. En X, pues ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las fuerzas que hay en X sobre el eje horizontal, ¿no? ¿Cuáles serían? Esta es una fuerza, esta es una fuerza, esta es una fuerza, estas dos también son fuerzas y estas también dos fuerzas. ¿Cuáles serían las fuerzas en X? ¿Qué pasó? ¿Cuál? No escuché. Y AX y X, ¿no? Ajá, AX y X, sí. Exacto, nada más son esta y esta, ¿no? Entonces serían, la ecuación de equilibrio sería menos AX más EX. Eso sería igual a 0. Después, las condiciones de equilibrio para Y. ¿Repetiste lo mismo?
Entonces las ecuaciones de equilibrio para Y, pues serían esta fuerza, porque todas las que están en Y, ¿no? En la dirección vertical, ¿no? En este caso sería la Y. Esta, pues esta también me dicen que está sobre Y. Esta también sobre Y. Esta también está sobre Y. Y esta, ¿no? Sobre Y. Entonces, lo que quedaría sería AY más CY. También serían, ¿qué otro? El 600, en este caso sería negativo. Menos P1. Bueno, ahora te pongo el 1 menos 600 y eso va a ser igual a 0. Entonces serían todas las fuerzas, ¿no? AY, EY, este de 600, el P1 y otra vez aquí un 600. Sí. Estas serían las ecuaciones de equilibrio para Y. Ahora vamos a calcular, en este caso, los momentos para, bueno, respecto al punto A. Sí, por ejemplo, aquí los momentos respecto al punto A. Entonces, en este caso, lo que uno va a tener, o sea, aquí estamos, aquí colocados, ¿no? Bueno, estas fuerzas, pues, como están en el mismo punto, pues no provocan, este, eh, no provocan ningún momento, ¿no? Porque si está en el mismo punto, pues no, el momento es cero. Esta fuerza sí provocaría momento, ¿no? Ahora, ¿qué distancia se tendría que poner de aquí a acá? Que esté actuando sobre 600 metros, ¿cuánto sería la distancia? ¿Mm? Como dijo, profe, O sea, de aquí a acá, ¿cuál es la distancia? De acuerdo a la figura, ¿cuál sería? 3, ¿no? Ajá. Sí, acá son 3 metros. Bueno, en este caso, mm, esto estaría dirigido ahí. Serían 600 newtons. Después vamos con... Ah, bueno, en ese caso, como solamente esta fuerza está solamente, es vertical, pues nada más lo que interesa es esta distancia, ¿no? Ahora aquí en el punto C, ¿cuál sería la distancia que habría que tomar para el punto C? ¿Cuál sería la distancia? O sea, por ejemplo, aquí habría, en ese caso sería P1, pero ¿cuánto sería la distancia que hay que tomar? 6 y 3, 9, sí, como dijo Chimano. Sí, 9. Después tendrían este punto, ¿no? Bueno, en este caso también, ¿no? Como esta distancia es bueno, esa fuerza es solamente vertical, pues lo que interesa más es la componente horizontal, que sea perpendicular. Entonces, al punto de ¿qué distancia se tomaría? Se tomaría de ahí de la figura. 15. Ajá, 15. Serían 15 metros. Ay, escucha que estás tomando. ¿Por qué son 15? Yo no entendí. Sí, porque, digamos, aquí, o sea, la distancia de aquí a acá, que es la que interesa, es la misma distancia que hay de aquí a acá. Entonces, acá serían 3, aquí hay otros 6, serían 9, más otros 6 serían 15. O sea, es la distancia de aquí a acá. No sé si sumas estos, da 15. ¿Sí o no? Sí, ya entendí. Ahora, todavía faltaría otros dos. Aquí, bueno,
Hay que recordar que estamos calculando el momento respecto a A, ¿no? Pero A y aquí hay aquí hay el punto E, pero el punto E pues está desfasado un metro, ¿no? O sea, no está a la misma altura de aquí, sino tiene un metro arriba, ¿no? Entonces aquí pues va a haber eh, o sea, aquí hay una fuerza que está justamente en este punto, ¿no? Entonces aquí hay que tomar dos, ¿no? Primero, aquí en la componente Y, como es vertical, pues lo que interesa es la componente perpendicular a esta, que sería esta distancia, ¿no? Es decir, aquí lo que interesa sería esto. Aquí tengo una distancia y aquí tendría la fuerza Y. Entonces yo quiero ver cuál es el momento generado por esta fuerza. Lo que me interesa es la componente vertical. Sería esta distancia de aquí hasta acá, que en ese caso, pues es esta misma distancia que si uno suma, serían, ¿qué? 18, ¿no? Esta distancia de 18 metros. Ahora, esta fuerza, la EX, también, ¿no? Va a haber se va a generar un momento, porque como hay una diferencia, no están a la misma altura, pues hay una distancia de aquí a acá, ¿no? Que de acuerdo a la figura, pues es de 1 metro, ¿no? Entonces de aquí a acá es 1 metro, entonces, y esa parte va a generar también un momento. Es decir, aquí tendría una distancia de 1 metro y aquí tendría la fuerza de X. Entonces, esas serían todas mm, las, los momentos, ¿no? Los momentos que se van a generar. De ahí, pues hay que poner, ¿no? Sería 3 por 600. Bueno, ahorita le dejo un espacio porque ahí tengo que poner los sentidos. Luego más 9 por P1. Ahorita también pongo el P1 y el sentido, más 15 por 600, más 18 por Y, más 1 por X. Entonces aquí es P1. Bueno, aquí sería EY y aquí EX. Ahora, en este caso, pues nada más hay que ver cómo giran, ¿no? Por ejemplo, el primer momento de 3 y 600 gira en el sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Bueno, ¿es positivo o negativo eso? ¿Es positivo? Positivo. Negativo. No, es negativo. Sí, es negativo. Bueno, primero vamos a poner los sentidos. Negativo. No puedo. Y ese sería acá. De aquí también giraría a este lado. Pues también giraría igual, ¿no? Acá giraría en sentido contrario. Y ahí pues también giraría de este lado. Bueno, eso tiene que ser igualado a 0. Ahora sí, si uno quiere poner los, los signos, ¿no? Bueno, hay que hacer las multiplicaciones. Que da 3 por 600. Bueno, ahí sí ya se ponen los signos. Ajá, era negativo. Bueno, ahí también es negativo, perdón. Menos 9P1. Ahorita pongo el P1. 15 por 600. Eso da 9000. 9000, ¿qué sería? También negativo, ¿no? El otro es que sí es positivo. Y el otro también es negativo.
Eso tiene que ser igual a 0. Bueno, entonces aquí quedaría, ¿qué? 9, era P1. Aquí era, ¿qué? Y. Y aquí X. Esas serían las ecuaciones de equilibrio. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Ya? Voy a bajar aquí las... hay algunas que van a quedar igual, ¿no? Hay algunas que nada más voy a hacer un poco de simplificaciones. Entonces, por ejemplo, de esta primera ecuación, pues esta AX está restando, lo puedo cambiar al otro lado sumando y lo que queda es que, pues justamente, X va a ser igual a AX. Bueno, tienen que poner atención a este problema porque va a venir uno en su examen, así que si no da tiempo hoy, pues ¿para qué no entran la clase pasada? Porque vamos a hacer estos. Bueno, otra parte sería ¿no? Aquí no se puede simplificar mucho, pero en todo caso uno tendría, bueno, más bien lo que se pueden juntar son estos dos términos, ¿no? Porque estos sí son números ambos. Nada más hay que hacer la resta, ¿no? Menos 600 sería menos 1200. Entonces, la segunda ecuación de equilibrio se puede poner como AY más C. Bueno, pero aquí es Y. Pero te quedan menos 1200, ¿no? Ajá, como 1200. Entonces esto quedaría como AY. Nada más estamos haciendo algunas simplificaciones. Ahorita viene la parte, pues, más bien un poco laboriosa, pero bueno. Menos, menos P1 menos 1200 igual a 0. Después vendría, aquí también se pueden hacer algunas simplificaciones, ¿no? Menos 1000, ¿qué serían? A ver, déjame ver. Menos 1800 más, no, menos 9000. Sí. Se pueden juntar menos 1800 menos 9000. Eso daría menos 10800, ¿no? Nos queda menos 10800. Menos 9P1 más 18Y menos X igual a 0. Fueron algunas simplificaciones nada más lo que se hicieron. Bueno, entonces así quedan las ecuaciones. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, nos vamos a fijar en esta parte de la figura, de aquí hasta acá. Entonces voy a hacer aquí un nuevo diagrama. Yo lo puedo copiar aquí. Vamos a copiarlo, copiar parte del diagrama. Aquí es más fácil porque como está en Paint. Entonces, lo que vamos a hacer es fijarnos en esta parte del diagrama, ¿no? Vamos a quitar, vamos a quitar esta parte. Vamos a ponerlo todo recto para que sea un poco más claro. Entonces, ese sería el diagrama, ¿no? Entonces, aquí lo que uno tiene, pues realmente ya habíamos visto que sería AX. Este sería AY. Bueno, esta distancia es de 3 metros, este es de 600 metros. Aquí
Acá son 3 metros. De aquí a acá son 6 metros. Y aquí va a aparecer una tensión que le vamos a llamar T. Bueno, aquí vamos a formar un triángulo rectángulo. Vamos a hacer con una línea pequeña, digo delgada. Entonces hay que regresarnos un poco a la figura de aquí. De acuerdo a la figura, de aquí a acá vale, 4, ¿no? O sea, desde este punto hasta este vale 4. Desde este punto hasta este vale 4. Entonces, ¿cuánto valdría la distancia de aquí a acá? ¿Sí me explico? O sea, por ejemplo, vamos a suponer que este punto está a la misma altura. Este punto está a la misma altura que aquí. Si de aquí a todo acá mide 4, pero de aquí a acá mide 3, que es la misma distancia que de aquí a acá sería 3, ¿cuánto mediría este pedacito? ¿Mm? ¿Entienden o no? ¿Él les habló? ¿Están ahí o qué? Sí, profe. Por eso, ¿cuánto es? Si toda esta distancia mide 4, ¿sí? Toda esta, desde este punto donde está el vértice hasta acá mide 4. Y de aquí Sería 3, sí. a acá mide 3, ¿no? Desde aquí hasta acá mide 3, pero yo lo que quiero es este pedacito. ¿Cuánto mediría este pedacito? 1, ¿no? 1, No. sí, 1. Porque aquí se va a formar un triángulo, triángulo rectángulo. El único que me va a interesar es este pedacito. Efectivamente, eso va a medir 1. Y bueno, esta distancia, pues, bueno, esta distancia es la misma, ¿no? Es la misma distancia que tengo aquí, que es de 6. Entonces, ahora eso para qué? Bueno, lo que pasa es que vamos a descomponer esta fuerza, que vamos a llamar T. Esta fuerza, digamos, aquí hay una tensión que está dirigida a lo largo del cable, ¿sí? Y esa tensión le vamos a llamar T. Y aquí pues se va a formar un ángulo, ¿no? Pero como es vamos a llamarle el ángulo teta. Vamos a llamarle el ángulo teta. Entonces, lo que uno tiene aquí es que esta tensión pues no está ni es horizontal ni vertical, sino pues digamos es inclinada, ¿no? Entonces hay que descomponer esta tensión en una componente X y en una componente en Y, ¿no? Y para poder analizar el problema. ¿Sí? Entonces, digamos, aquí lo que se va a formar es, bueno, aquí voy a poner la misma figura, solo un poco exagerada o ampliada, digamos. Entonces, aquí tenemos una fuerza que le llamamos T. Aquí tenemos un ángulo que vamos a llamar teta. Aquí ya vimos que esto mide 1 y aquí mide 6. Entonces, yo lo que quiero es descomponer esa fuerza en una componente horizontal y en una componente vertical, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a llamarle, por ejemplo, Tx, ¿no? ¿Cuál sería la componente? O sea, la componente X sería esta, ¿no? Entonces, ¿cómo se Lo calcula largo, ¿no? Ajá, este largo.
Si yo quiero, por ejemplo, aquí yo tengo el ángulo y este sería el cateto adyacente, ¿con qué función es la que uno, la que a uno le, ¿cómo se llama? Mm, La que relaciona el cateto adyacente, ¿no? Que ese es el ángulo y lo que me interesa es el cateto adyacente. ¿Cuál es la función, el seno o el coseno? ¿Es el coseno? El seno. No, es el coseno. Sí, el coseno. Sí, entonces sería t coseno del ángulo, ¿no? Ajá. Y si fuera la ty, bueno, ahí sería, pues ahí es el seno, ¿no? Ahí, claro, iría con un menos porque está hacia abajo. Sería menos t seno de t. Sí, entonces aquí ya, mm, ya uno tendría las componentes, ¿no? O sea, la componente x como es el cateto adyacente, efectivamente es el coseno. En este caso es positivo, pues porque está hacia la derecha. Y el cateto opuesto, va con el seno. Entonces es la tensión que no conozco, pero es por el seno del ángulo. Aquí va un menos, pues porque la tensión estaría hacia abajo. Sí. Entonces son las componentes, perdón, ese es y, la componente x y la componente y. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda? Nada más se descompuso esta fuerza en su componente x y en su componente y. ¿No? Bueno, vamos a volver a aplicar las condiciones de equilibrio para esta parte. Sí, entonces vamos a aplicar las condiciones de equilibrio a ese segmento. Entonces aquí, a ver, permítanme. Déjeme alejar. Entonces vamos a volver a aplicar las condiciones de equilibrio. ¿Sí? Entonces, aplicando, pues igual, ¿no? Para X. Bueno, en X, ¿cuáles son? Bueno, aquí acuérdense, estamos platicando, platicando, bueno, sí, también, pero digamos, estamos analizando este diagrama, donde son estas dos fuerzas. Aquí tengo la de fuerza de 600 newtons y estas dos, bueno, y esta fuerza que ya vimos que se puede descomponer en componente X y componente Y. Por ejemplo, las componentes, en el caso de X, ¿cuáles serían las fuerzas que hay ahí? Bueno, una es esta, ¿no? AX, que sería con signo negativo, ¿no? Entonces vamos a ponerle menos AX. Y luego vendría bueno, esta fuerza de 600 newtons no es horizontal, pero sí aparecería la componente horizontal de la tensión, ¿no? Que ya vimos que es esta. Entonces quedaría, mm, en este caso es más T coseno de teta. Y eso pues va a ser igual a 0. ¿No? Entonces aquí la componente, la AX es esta. Esta pues, es vertical, no tiene componente X. La tensión pues tiene componente X, que fue la que ya vimos, que es T coseno de teta. Y eso va a ser igual a 0. Después vamos a aplicar las condiciones para Y. Entonces hay que aplicar las condiciones de equilibrio para Y. Aquí van a ver tres fuerzas. ¿Cuáles serían las tres fuerzas que aparecerían ahí? Las verticales, ¿cuáles son? ¿Mm?
O sea, ¿cuáles son las tres fuerzas en Y? Es la de 600. Ajá, es una de 600. Sería negativa. ¿Cuál otra? Mm, Hay tres. ¿Qué otra? AY. Ajá. ¿Y cuál otra? Ay, no sé cuál es la otra. Esta. ¿La de 1 metro? Bueno, no de 1 metro, sino más bien o sea, aquí está la tensión y ya vimos que tiene su componente en Y, ¿no? O sea, no es la de 1 metro, sino más bien es la tensión, pero proyectada, ¿no? O sea, en este caso sería menos T seno de teta. Sería menos T seno de teta. Entonces sería, bueno, y eso va a ser igual a 0. Después, ya que tenemos eso, bueno, ahora vamos a analizar los momentos. Aquí, en el caso de los momentos, aquí, por ejemplo, es más fácil eh, calcular los momentos, pero respecto mm, al punto, ¿cuál sería más fácil? Al punto C, por ejemplo. O sea, a este punto. Respecto a este punto se va a calcular. Bueno, aquí lo puse, aquí no lo había puesto, pero aquí es el punto C. Entonces aquí vamos a calcular, se calcula el momento respecto al punto C. Ahora, ¿eso por qué se calcula respecto al punto C? Porque es el más fácil. Aquí tengo el punto C. Ahora, si yo calculo un momento, por ejemplo, aquí yo me elimino el momento que genera la tensión porque, digamos, aquí el desplazamiento, ¿no? O sea, si yo estoy en el punto C, la distancia de aquí a acá o el desplazamiento, pues es paralela a la tensión. Pero hay que recordar que si yo tengo una fuerza que es paralela al desplazamiento, pues ahí no tiene momento. Entonces, aunque aquí hay una tensión, cuando uno calcula el momento respecto a C, pues este no va a generar ningún momento, porque está sobre la línea. Sí. Los únicos que van a provocar momentos, pues sería esta fuerza de 600 y estas dos fuerzas que tengo acá. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular el momento respecto a este punto C. Este no provoca, pues porque están paralelas. Ahora, si yo quiero medir calcular el momento respecto a este, pues tendría una componente que sería de aquí a acá. Eso, en ese caso, ahí medirían eh, de aquí a acá mide 6 metros y la fuerza estaría apuntando hacia abajo, la de 600 newtons. Es decir, mm, aquí tendría una distancia de 6 metros y aquí una de 600 newtons. Este es el primer momento. Ahora voy a calcular el momento de esta. Ahora, bueno, aquí, por ejemplo, si yo quiero medir el momento respecto a X, pues lo que me interesa más es la distancia de aquí a acá, ¿no? O sea, el brazo de momento, como este es horizontal, lo que me interesa es la componente vertical. Pero hay que recordar que esta distancia de aquí a acá, pues era de, de 4 metros. Entonces, el otro momento que uno tendría aquí sería este, ¿no? Aquí es una distancia de 4 metros y aquí sería AX. ¿Sí? Entonces, aquí tendría 4 metros. Porque de aquí a acá habíamos quedado que, pues de aquí a acá medía 4 metros. Entonces, el brazo de momento de aquí a acá serían 4 y esta va a actuar sobre esta fuerza.
que es de AX. Ahora vamos a calcular el momento respecto a AY. Pues aquí lo que interesa es la componente, como este es vertical, lo que interesa es la distancia horizontal, ¿no? Que es perpendicular, que sería de aquí a acá, que ¿cuánto mide? De aquí a acá, ¿cuánto es la distancia? ¿Son 9? Sí, son 9. Acá serían 9 metros. Acá sería AX. Y ya después, si uno aplica pues las condiciones de equilibrio, sería 6 por 600. Ahorita pongo el sentido, más 4 por AX. Bueno, ahí puede poner así, se puede poner como AX. No, perdón, aquí falta, esta es una AY. Si este es AY, no AX. Ahí donde se quedó lo que había escrito. Quién sabe. Bueno, entonces sería otra vez, ¿no? 6 por 600 más 4 por AX más 9 por AY, y eso es igual a 0. Bueno, aquí como girarían, bueno, pues, por ejemplo, esta giraría así, esta también giraría así, y esta giraría contraria, ¿no? Entonces, si uno multiplica 6%, ¿esa sería que positiva o negativa? ¿Negativa? Esta, bueno, está girando así, ¿no? ¿Esa es positiva o negativa? Está, ¿Mm? Está girando contraria a las manecillas del reloj, ¿es positivo o negativo? ¿Cuál, perdón? ¿Positiva? Sí, es positiva, sí. Sería 3600 positiva. Luego esta también, ¿no? Sería positiva, que está girando contraria a las manecillas del reloj. Y finalmente la otra es así, está girando en el sentido de las manecillas del reloj, es negativa, ¿no? Entonces sería menos 9 allí, y eso igual a 0. Ajá. ¿Hay alguna duda? Bueno, vamos a ver, vamos a continuar. Entonces, ahora lo que realmente aquí lo que va a interesar es que salieron, bueno, voy a borrar algunas ecuaciones. Por ejemplo, bueno, esto por el momento no lo vamos a ocupar. Aquí lo que interesa es que van a quedar estas ecuaciones, ¿no? O sea, ya juntando todo, las ecuaciones que al final quedan son todas estas. O sea, hay que identificar que al final, pues quedan las primeras ecuaciones que se vieron al inicio, también estas que fue a analizar nada más un segmento ahí del cable. Y a partir de esas, pues vamos a calcular, bueno, en realidad no solamente vamos a calcular P1, que es el que me están pidiendo, si en realidad vamos a ir calculando pues eh, casi todos los valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar con esta primera ecuación y vamos a
despejar la tensión, ¿no? Por ejemplo, o sea, de esta ecuación, pues lo que puedo hacer es, por ejemplo, el t coseno de teta, pues sería igual a x. Simplemente esto estaba sumando, pasa al otro lado restando. Digo, estaba restando, pasa sumando. Y el coseno, pues, está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces aquí me queda que t por el coseno del ángulo. Ah, no, perdón. T es igual a x sobre coseno del ángulo. Esa es una primera igualdad. Después, vamos a sustituir esta tensión. Para eliminarse la tensión, vamos a sustituir la tensión aquí en la segunda ecuación. Sí. Entonces, si aquí sustituimos esto, vamos a poner menos 600 más AY menos, en este caso en lugar de t pongo lo que ya se encontró, AX sobre coseno de teta por el seno de teta. Y eso es igual a 0. Ahora resulta que entonces esto quedó igual, ese pongo menos 600, el AY menos t, pero ahora en lugar de t pongo esto, a coseno de teta, y aquí pongo el seno, ¿no? Y eso queda igualado a 0. Bueno, aquí resulta que, pues esa es una identidad trigonométrica, seno de teta entre el coseno de teta, pues es la tangente. Entonces esto se puede poner como menos 600 más AY menos AX por la tangente del ángulo. Y eso es igual a 0. Entonces, ya que tengo eso, ahora en realidad el ángulo, pues uno lo sabe o lo conoce de manera, digamos, indirecta, ¿no? Porque acuérdense que aquí se formaba un triángulo, ¿no? Aquí se formaba un triángulo rectángulo, ¿no? Donde esto mide 1 y esto mide 6. ¿Sí? Entonces, ¿alguien se acuerda cómo uno calcula la tangente del un ángulo? ¿Qué cateto entre qué cateto es? ¿Alguien se acuerda? ¿Cateto qué entre qué cateto qué? ¿De cuál cateto es? ¿Alguien se acuerda? ¿Es cateto adyacente sobre hipotenusa? No, ¿verdad? No, es cateto, no, es cateto, Opuesto. ajá, sobre cateto adyacente. Ahora, en ese caso, ¿cuál es el cateto opuesto este es el ángulo, y cuál es el cateto opuesto, el 1 o el 6? El 1 Ajá, el 1. Entonces, cateto y el adyacente, pues es el 6. sería el 6. Ajá, si uno divide 1 entre 6, bueno, vamos a ocupar unos 6 decimales, digo unos 4 decimales. Entonces 1 entre 6 da 0.16, vamos a redondearlo a 0.01667. Entonces, eh, esta tangente, pues, realmente va a ser punto 1667. Ahora, de esta ecuación, vamos a despejar a y. Si yo despejo a y, pues el 600 que está restando pasa sumando. Y aquí queda más AX por la tangente de teta. Pero pues la tangente ya vimos que es 0.1000
667 AX. Sí, entonces aquí este estaba restando, pasa sumando, este está restando, pasa sumando, pero aquí la tangente pues ya vimos que es punto 1667, entonces en lugar de poner tangente pues puedo poner punto 1667 por AX, bueno, aquí el 600. Entonces ahí ya tengo AY. Después vamos a ocupar ahora esta tercera ecuación. En realidad esta parte, por el momento, no estamos trabajando todavía con estas tres ecuaciones. Estas las vamos a ocupar en su momento, pero por el momento estamos solamente ocupando estas. En realidad, pues ahí se están encontrando todos los valores. Vamos a sustituir este valor aquí en esta ecuación. Es decir, vamos a tener aquí vamos a poner 3600 más 4AX menos 9. Ahí pongo a Y, que es lo que acabo de encontrar. Entonces el 3600 es el mismo, el 4AX es el mismo, luego pongo menos 9, y en lugar de AY pongo esto, que es 600 más punto 1667 AX, y eso es igual a 0. Después hay que hacer las multiplicaciones. Bueno, eso queda igual, 3600. 3600 más 4AX menos, hay que multiplicar 9 por 600, serían 3600. Aquí hay que multiplicar 9 por punto 1667. AX igual a 0. Entonces, este es igual, este término es el mismo. Menos 9 por 600 sería, no, perdón, ahí me equivoqué, es Se multiplica 9 por 6. Sí, serían, ¿qué? 5400. Es que aquí, ¿Eso es positivo o es negativo? ese negativo. Ok. Sí, 9 por 6 es 54, ¿no? Entonces es 5400. Aquí menos por más sería menos, sería 9 por punto 1677 da menos 1.5003. Aquí es un 3. Dijo 9 por cuánto, perdón? ¿Por 600? Por punto 1667. Ok. Eso es lo que da. Ahora aquí, pues vamos a despejar a X. Vamos a dejar todo de un lado donde tenga X, y todo lo que no sea X, pues lo mandamos al lado opuesto. Es como una ecuación lineal, ¿no? Vamos a dejar de un solo lado todo lo que tenga X. Entonces quedaría 4AX menos 1.5003 AX igual a, y ahora en ese caso el 3600 que está como positivo pasa como negativo, y el 5400 que estaba como positivo pasa, digo, como negativo pasa como positivo. Después, pues hay que hacer la resta, ¿no? 4 menos 1.5003
0.5003. No digo 4 menos 1.5003. Por otro lado, 5.400 menos 3.600. Eso da 1.800. Y finalmente, AX va a ser 1.800 entre 2.4997. Y ese es el valor de AX. Bueno, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, Sí, sí, estamos copiando, pero se podría también ver toda la pantalla completa. no sé, a ver. Bueno, hay una parte que ya borré, pero sí, solamente esta, ¿no? ¿A esto te refieres? A ver. Ándale. Bueno, sí, no, si la alejo un poco más. Solamente así. Pero aún así ya no alcanza. Como hay mucho, como ya está medio largo, pues solamente así. O sea, hasta aquí solamente hemos ocupado las últimas 3 ecuaciones que salieron, ¿no? O sea, eran esta y esta ecuación. Aquí despejamos la tensión. Después esta, de hecho es en orden, ¿no? O sea, primero de aquí despejamos la tensión. Esta la sustituimos aquí en la segunda, ¿no? Aquí se sustituyó acá. Se simplificó y de aquí se despejó a Y en términos de AX. Y después esto se sustituyó en esta. Se sustituyó aquí. Y eso lo que hace es que ya se puede obtener AX. En realidad el problema no solamente vamos a obtener P1, sino vamos a obtener pues prácticamente todas las fuerzas. Ese sería el valor de AX. Bueno, ya terminaron de copiar o están copiando esta parte. ¿Ya copiaron eso? ¿Ya o no? Ya, ¿no? Listo. Bueno, todavía falta varios, bastante, bueno, no tanto, pero ahora ya que tenemos o sea, ya encontramos a X, podemos encontrar a Y con esta ecuación. Ahí, de acuerdo a esta ecuación, pues a Y sería 600 más 0.1667 a X. Y en ese caso, pues ya se encontró a X, hay que sustituirlo ahí. 0.1667 por 720.0864. Hay que multiplicar 1677 por 720.0864.
Eso da... ¿cuánto dan? Bueno, de aquí es 120.038.4. Al sumar, pues da 720.038.384. Entonces, esos son los valores de AX y de AY, ¿no? O sea, AX vale 720. No, pero aquí... bueno, ahí coincidieron, ¿no? Ambos valen casi lo mismo, ¿no? Bueno, no exactamente lo mismo, pero casi lo mismo. Porque AX es 720.00864 y la Y, bueno, pues se parece, ¿no? Solamente por decimales, ¿no? Ahora, hasta ahí ya se ocuparon las últimas tres ecuaciones, ahora faltan, justamente vamos a emplear ahora las demás, ¿no? Las que no habíamos ocupado. Voy a poner esto arriba. Entonces, pues no habíamos ocupado estas ecuaciones, ¿no? Falta ocuparlas justamente. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer aquí? Por ejemplo, vamos a despejar. Estas son las primeras las primeras tres ecuaciones que se obtuvieron. Y por ejemplo, vamos a despejar, ¿cuál sería bueno? Por ejemplo, vamos a despejar a Y, ¿no? De esta ecuación. Si uno despeja a Y, quedaría menos EY menos P1. A ver, déjeme ver cuál conviene más. A ver, permita. Bueno, sí, más P1 más bien. A ver, permíteme ver, déjeme ver. Y, X. Más 1200. A ver. No, no es cierto. No, no, estoy haciendo mal esto. No, aquí lo que conviene es despejar el Y, ¿no? Porque a Y ya se conoce, ¿no? Entonces el Y sería P1 más 1200 más AY, pero AY ya se conoce, ¿no? Entonces quedaría P1 más, en este caso, más 1200, pero AY es lo que se acaba de calcular, que es 720.0384. Entonces en este caso quedaría EY, pues sería igual a P1, aquí hay que hacer la suma, 1200 más 720, sería, ¿qué? 1920. .0384. Entonces, si quieren ahí lo pongo. Lo que se ocupó fue esta. De esta ecuación despejamos Y.
Y pues queda P1, porque está restando, pasa sumando. Este está restando, pasa sumando. Y el AY, no, perdón, ahí debe ser un menos. Aquí debe ser un menos. Pues aquí va a estar mal. Aquí quedaría menos. Porque estoy despegando a Y. Este está restando, pasa sumando. Este está restando, pasa sumando. Este está sumando, pasa restando. Entonces aquí queda P1 más 1200. Menos menos AY, que es 720.0384. De ahí pues quedaría, hay que hacer la resta, 1200 menos 720.0384, a 479.9616. Entonces, Y es P1, esta se hace la resta y queda esta cantidad. Y ya que tengo eso, pues ahora hay que sustituir esto en esta ecuación. Entonces aquí lo que quedaría sería lo siguiente, sería menos 10.800 menos 9P1. El P1 pues por el momento no se conoce. Vamos a poner P1. Ojalá sí con el subíndice y luego más 18. Ahí sustituye lo que acabo de encontrar. P1 más 479.9616. Y luego menos Y menos X. Pero X es igual a X, que es 720.0864. Es igual a 0. Entonces es esta ecuación, ¿no? El menos 10.800 queda igual, el menos 9, claro, ahí sería P1. No, menos 10.800 menos 9, P1, más 18, y aquí en lugar de Y pongo lo que se acaba de encontrar, en lugar de Y pongo P1 más 479.9616 menos X, pero X es, de acuerdo a esta expresión, X es igual a X, y a su vez a X es este valor, ¿no? Entonces aquí en lugar de X pongo a X, que vale 720.0864. Ya casi terminamos. Hay que hacer una multiplicación y después hacer un despeje. Aquí queda menos 9P1 más 18P1 igual. Más hay que multiplicar 18 por 479.1616. 8.639.3088. Nos faltan 2 pasos y ya. A3. Este queda igual, menos 9P1 queda igual, 18 por P1, pues es 18P1. Aquí se multiplicó 18 por 479.9616. Eso da 8.639.3088. Este queda igual, menos 720.0864. De aquí vamos a juntar. Bueno, y eso es igual a 0. Y ya nada más para despejar, vamos a dejar de un lado todo lo que tenga P1 y todo lo que no tenga P1 lo cambia al lado
contrario. Entonces, el menos 9P1 sería este, más 18P1 que queda igual. O sea, ese lo dejo en el lado izquierdo y del lado derecho. Este está restando, pasa sumando. Este está aquí están mal los signos. Aquí que pasaría restando y aquí sumando. Que se cambiaron de lado. Este estaba restando, pasa sumando. Este está sumando, pasa restando. Este está restando, pasa sumando. Y de ahí pues ya hay que hacer la simplificación, ¿no? 9, 18P1 menos 9P1 sería 9P1. Y de aquí hay que hacer esta suma. 10.800 menos 8.000 menos 8.639.3088 más 720.0864. Y finalmente, P1 va, 2880, ¿no? ajá. Y después hay que hacer la división. Y ya ahí sí ya terminó el problema. Bueno, realmente no se encontró nada más P1, sino todas las fuerzas prácticamente. Queda 320.0864. Y ahora sí es el resultado. Sí, en realidad aquí no solo, aunque pedían P1, realmente no solamente se encontró P1, sino prácticamente todas las fuerzas. Se encontró AX, AY. X pues era lo mismo que AX. También se encontró EY. Bueno, aquí ya no sé. Si uno quisiera lo podía encontrar EY sustituyendo, pero bueno, eso ya no, nada más con que sustituye aquí. Pero P1 se encontró. Entonces prácticamente todas las fuerzas se encontraron. Y ahora sí, ese ya es el resultado final.